Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta experiencia de domingo, pero sobre todo, feliz año 2022. Nuestra primera experiencia de este año, parece mentira, el 21 pasó volando, pero estamos muy emocionados por lo que sabemos que Dios va a hacer en este nuevo año. Yo espero que tu corazón esté expectante de cosas buenas. Tuvimos hoy un worship increíble. Le doy gracias a Dios por Ecclesia Worship, que siempre nos permite tomar conciencia de Dios, de su presencia, de lo bueno que es y de sus planes maravillosos. Y tengo un mensaje para ti tremendo. Estoy convencido que es el mensaje perfecto para comenzar el año 2022. Así que espero que estés, ¿verdad?, con expectativa, con esperanza de cosas buenas, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y quiero comenzar narrando una experiencia, o más bien algo que me sucede a mí, ¿verdad? Algo que es personal. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de esto antes, y es que yo fui desde muy pequeño diagnosticado con una condición que se conoce como ADHD, o es un desorden de déficit de atención con hiperactividad. Y eso lo que hace es que me impide que yo me enfoque. Entonces, el ADHD hace que yo no pueda manejar como diferentes cosas a la vez. Y te voy a poner un ejemplo ¿verdad?, de algo tal vez en mi vida normal, para que tú entiendas un poquito cómo es esto. Por ejemplo, todo lo que yo hago en mi vida, desde lo más normal como por vestirme, lavarme los dientes, todo está afectado por esta condición, o esta condición de alguna manera influye en todas estas áreas de mi vida, porque en mi mente todo es como si fuera como una montaña de ropa. Por ejemplo, en la mente de un ser humano normal, o en el caso de mi esposa, que es una mujer altamente estructurada y que maneja muchas cosas a la vez, la mente de ella funciona como por compartimentos. Parece un locker de esos de colegio donde están todos los lockers de los estudiantes. Así es la mente de Jessie. Ella tiene todo ordenado por compartimentos. En el caso mío es todo lo contrario. Yo no tengo tengo un compartimento donde he hecho todo lo que corresponde a mi vida, y es como una montaña de ropa donde está todo. Entonces cada vez que yo me quiero, por ejemplo, vestir, me toca zambullirme de cabeza en la montaña y sacar el interior así, ¿verdad?, donde lo encuentre. Y luego, para encontrar una media, me toca durar otro rato ahí metido en la montaña de ropa para por fin encontrar una de las medias. Y entonces lo que sucede es que para una persona normal tal vez le toma 5 minutos, a mí me toma 20 minutos, porque me cuesta mucho trabajo enfocarme. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a esta condición del ADHD, donde yo pienso que tal vez más me afecta, es que se vuelve un desafío para poder llevar mis sueños a la realidad. Eso es tal vez donde más me afecta. Y yo soy muy soñador, yo soy una persona, siempre estoy pensando en cosas nuevas, tengo metas, pero llevarlas de mi mente, donde a mí se me ocurren todas estas ideas, a la realidad se me dificulta mucho, porque es como si hubiera un abismo entre el sueño y la vida real. Y la razón de esa como esa disasociación, ¿verdad?, entre el sueño y lo real, es que me cuesta identificar por dónde comenzar. Tengo muchos sueños, pero debido a esta condición, como que me es muy difícil saber qué es lo que va primero. Este gran sueño que tengo, ¿por dónde comienzo a materializarlo? Es como si tuviera una bola de lana en mis manos y no encuentro el pedacito donde comienza esa lana. Y así me pasa con la mayoría de las cosas en mi vida. Me cuesta identificar qué va primero. Y como no sé qué va primero, entonces no sé qué va segundo. Y eso hace que me cueste trabajo materializar mis sueños. Mi deseo para ti en este 2022 es que tú puedas ver hechos tus sueños una realidad, que puedas disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Pero para que eso suceda, tienes primero que identificar qué va primero. Si no identificas qué va de primero, cuál es ese primer paso, va a ser muy difícil que lo que Dios tiene para ti se haga una realidad. Por eso la enseñanza de hoy le he colocado primero lo primero. ¿Y cuál es el propósito de hoy? Poder identificar qué es lo que va primero. Desde el punto de vista espiritual, identificar lo primero es fundamental, porque es lo que marca la pauta para las demás cosas. En la Biblia, la palabra primero
viene de una palabra que es la palabra protos, que significa primero en importancia. El que va adelante, determina lo que viene. Desde el punto de vista espiritual, identificar lo primero es fundamental porque es lo que marca la pauta de las demás cosas. Es más, esta palabra primero en la Biblia viene de una palabra griega que es la palabra protos, que significa primero en importancia. Quiere decir el que va adelante. Escucha esto, determina lo que viene. Por eso, este concepto de lo primero, Dios le da tanta importancia en la Biblia. Te voy a leer varios pasajes donde podemos ver este concepto y cómo o lo que Dios piensa de él. Por ejemplo, Éxodo 13:2 dice: el primer hijo, es ese concepto, el primer hijo de cada familia israelita será consagrado a mí, pues me pertenece. De igual manera, las primeras crías de los animales serán para mí. Mira qué tremendo cómo Dios se reserva lo primero. ¿Okay? Luego dice en Proverbios 3:9: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dice: así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nuevamente el concepto de lo primero, como queriendo decir lo primero le pertenece a Dios. Y mira qué tremendo. Mateo 5:23 dice: por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, o sea, si te acuerdas que tienes algún problema con alguien, dice: deja allí mismo tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Entonces, me impresiona mucho este tercer pasaje porque quiero que notes que para Dios sí hay cosas que van primero. Por ejemplo, en este caso, la reconciliación para Dios va primero inclusive que las ofrendas. Él está diciendo: estás poniendo tu ofrenda, te acuerdas de que tienes algún problema con alguien, un problema relacional, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. Entonces, en la Biblia, este concepto de primero, protos, lo que va adelante, Dios le da mucha importancia. No solo eso, sino que este concepto de primero está presente desde el principio de la creación. Mira cómo dice Colosenses 1:15, dice: Él, hablando de Jesús, de Cristo, dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esta palabra primogénito es la palabra primero. Dice: el primero de toda la creación. Dice: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Fíjate, esta palabra anterior está ligada a la palabra primero, porque lo que está diciendo es: al ser primero, él está antes, precede todas las cosas. Dice, y luego dice que por medio de él forman un todo coherente. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, nuevamente el concepto de primero, el primogénito, nuevamente primero, de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos comenzando el año 2022. Es un año que estamos seguros Dios ha destinado para hacer cosas maravillosas en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra comunidad, de nuestra familia, iglesia alrededor del mundo. Pero estamos entendiendo que para poder experimentar, poder entrar en esto que Dios tiene para nosotros, es importante que entendamos el concepto de primero. ¿Qué es primero? Y acabamos de darnos cuenta que Dios le da mucha importancia a este asunto de primero, ¿verdad? Lo que va adelante, lo que antecede, le da tanta importancia que nos muestra a través de la palabra de cómo lo primero determina lo que viene después. Entonces, quiero ver algunos aspectos de este concepto de primero, de qué es primero. Por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer dice o enseña que lo primero determina lo que viene después. Porque ahí dice que Cristo, que es el primogénito, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces mira el misterio que hay aquí. Dios es creador, Cristo es dador de vida. Entonces, al él estar primero, eso que hay en él, eso creativo, esa capacidad de dar vida, empieza a gobernar todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Que desde él, que es primero, empieza a crearse todo. Entonces, lo primero que vemos es que lo primero determina todo lo que viene después. Entonces, es muy importante que pones primero, porque lo que pongas primero va a tener influencia en todo lo que suceda después.
Luego, mira cómo dice Génesis 1:11. Dice, después dijo Dios, también es la creación, dice, que de la tierra brote vegetación. Escucha esto. Toda clase de planta con semillas y árboles que den fruto con semillas. Y dice, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué significa? Que el principio de la creación es que todo fruto da una semilla que produce el mismo fruto del cual vino esa semilla. O sea, toda semilla se reproduce según su género. Una semilla de mango produce árboles de mango que producen mangos con semillas de mango. Una semilla de mango jamás va a producir un árbol de tomate, porque toda semilla se reproduce según su género. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú pongas primero va a determinar qué viene después, porque toda semilla se reproduce de acuerdo a su género. Como tú construyas en este año, sobre todo a principio de año, y aquello que tú decidas poner primero en tu vida durante este año va a determinar y va a afectar todas las demás áreas de tu vida y todo lo que suceda en el resto del año en tu vida y en aquellos que te rodean. ¿Por qué? Porque lo primero determina lo que viene después. Otra cosa importante, lo primero tiene autoridad sobre el resto. Escucha esto. O sea, todo lo que pones primero gobierna o tiene autoridad sobre el resto. Dice Proverbios 22:6. Por eso este principio es tan poderoso. Escucha. Dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia en este principio? Aquello que tú siembres primero en la mente de un niño lo gobernará el resto de su vida. Escucha eso. Lo que siembres primero lo gobierna el resto de su vida. Jamás se va a apartar de eso. Por eso esos primeros años son clave. Esos años de formación. Porque el principio enseña que lo primero tiene autoridad sobre el resto. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer con esto? Estoy tratando de hacerte entender de parte de Dios cuán importante es que tú escojas como primero en tu vida lo que realmente debe estar de primero. Porque aquello que tú establezcas primero en tu corazón va a terminar gobernando tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y va a afectar e influir todas las áreas de tu vida. Y de acuerdo a lo que pongas primero, así vas a producir. Eso es lo que va a salir, eso es lo que va a crear tu vida, lo que esté de primero, porque lo primero siempre determina el resto y gobierna sobre lo demás. Entonces espero que te haya quedado claro la importancia de escoger bien lo que va de primero en tu corazón. La pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué debe ser lo primero en nuestra vida? Porque ahora que entendemos cuán importante es lo primero, y para Dios es muy importante, y va a afectar toda tu vida, pregunta es, ¿qué debe ser primero? Entonces mira como dice Mateo 6:30, que tal vez es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Dice, Jesús dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Dice, porque los gentiles, está hablando de la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación personal con Dios. Dice, los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. ¿Qué significa eso? Lo primero en su corazón es solucionar. Ok, ¿qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar la renta de este mes? ¿Con qué voy a pagar la hipoteca? ¿Con qué voy a pagar la universidad? ¿Qué nos vamos a poner? O sea, el sustento, ¿cómo vamos a sobrevivir? Lo que está diciendo Jesús es que la gente que no conoce a Dios siempre está pensando en estas cosas primero. Su paz está en resolver esto primero. El sustento está primero. La provisión la ponen primero. Entonces, como eso es lo primero, eso produce y gobierna lo demás. Por eso están preocupados, por eso están ansiosos, porque viven todo el tiempo para solucionar. Y hemos aprendido aquí en Iglesia Miami que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Y por eso hay tanta gente que no tiene nada construido en su vida, no tiene un legado para sus hijos, porque toda la vida se la han pasado resolviendo, porque resolver es lo primero en su vida, es solucionar.
es buscar el sustento. Tener el sustento es importante. Tener con qué pagar es importante. Tener trabajo es importante, pero importante y primero no es lo mismo. Tengamos cuidado de que porque algo es importante terminemos poniéndolo primero porque nos produce tranquilidad, porque sentimos que ya se resolvió y ya este mes no tengo que preocuparme, pero eso no sirve de nada porque el otro mes, si eso es lo primero, vas a tener que preocuparte otra vez. Entonces en el 2022 Dios no quiere que tú vivas de mes en mes preocupado, de quincena en quincena, de semana en semana, gobernado por aquello que es primero en tu corazón, que es la tranquilidad de que tienes todo resuelto. Eso es lo que Jesús está diciendo. La gente que no conoce a Dios, eso es lo primero, la tranquilidad de resolver. Pero está diciendo que nosotros, supuestamente los que conocemos a Dios, no debemos vivir así. Dice que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y Jesús dice: ten cuidado en tu corazón de darle lugar de lo primero a lo que no debe ser primero. Lo primero debe ser el reino de Dios y su justicia, y entonces todo aquello que te preocupa, Dios lo va a añadir. O sea, Dios va a poner todo en su lugar. No significa que te va a aparecer mágicamente, pero Dios te va a dar la capacidad de tomar las decisiones acertadas. Dios te va a permitir prosperar en tu trabajo. Te va a dar gracia con tus jefes. Te va a abrir puertas y oportunidades para negocios. Es lo que está diciendo. Dios se va a encargar de alinear todo, pero a ti te corresponde tomar la decisión de poner primero lo primero. Y para Dios lo primero es su reino y su justicia. Entonces, esta palabra buscar me impresiona porque Jesús dice: busquen primero. Él no dice pongan primero. Busquen primero. La palabra buscar significa, del griego significa, es la palabra seteo, significa deseo. Está diciendo: deseen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo tremendo es que esta palabra seteo no solo significa desear, significa emprender. Y en estos días, hace unos días atrás, hicimos un taller de emprendimiento. Y el hombre que nos estaba enseñando acerca del emprendimiento decía que los emprendedores son personas creativas, soñadoras, de metas, y que nunca se dan por vencido, que están ahí trabajando. El emprendedor es el trabajador, el incansable, tú sabes, el que está empujando, el que está remando con tal de conseguir aquello que se ha propuesto. Jesús está diciendo: si hay algo en lo cual debes expresar un espíritu de emprendimiento, es en buscar las cosas de Dios, es buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra seteo también significa procurar. O sea, tiene que ser lo que tú deseas, tiene que ser lo que tú procuras, tiene que ser aquello lo que tú emprendes primero. Si hay algo en lo cual debes invertir tiempo y trabajar incansablemente, es en procurar, en buscar el reino de Dios y su justicia. Y es tremendo, me impresiona porque Jesús no dice busca únicamente. Qué tremendo. Jesús no dice busca únicamente el reino de Dios y su justicia. Jesús dice busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no nos está llamando a escoger, sino a priorizar. Es muy importante entender eso. No es esto o lo otro. Es primero esto y luego yo me encargo del otro. Entonces, lo único que Dios está diciendo es: necesito que en tu corazón esté de primero lo que para mí está de primero. Vamos a alinearnos en prioridades, te está diciendo tu Padre. Cuando te alinees con mis prioridades, tú vas a darte cuenta que todo lo demás va a empezar a moverse de una manera diferente. En la Biblia hay un pasaje que dice que no importa cuánto queramos correr o cuánto nos esforcemos, que ningún hombre puede sumarle un codo a su estatura, como queriendo decir, no importa cuánto te esfuerces, tú no puedes crecer por tus esfuerzos. Dice que esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y yo veo a Dios diciendo hoy: alinea tus prioridades, la prioridad de tu corazón con la mía. Pon primero, lo que es primero para mí. Y entonces tú vas a darte cuenta cómo yo voy a ir añadiendo lo otro, cómo se van a ir abriendo puertas, cómo las cosas van a ir cayendo en su lugar, te va a rendir el tiempo diferente. O sea, vas a tomar decisiones con mayor sabiduría. Y entonces, ¿qué nos dice Dios hoy? ¿Qué te está diciendo Dios para este 2022?
que lo más importante es que priorices correctamente. Que pongas primero lo que para Dios es primero. Y para Dios lo primero es su reino y su justicia. Entonces no podemos terminar la enseñanza de hoy sin contestar qué es el reino de Dios y qué es su justicia. Porque si te dejo ahí, algunos sabrán de pronto y otros dirán, pastor, me dejaste súper perdido. Por favor, bájame ese concepto un poquito más a un lenguaje terrenal para yo poder saber cómo se practica, qué es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Te tengo un pasaje increíble, porque este mismo Mateo 6:33 lo encontré en otras versiones y hay una versión que a mí me voló la cabeza. Mateo 6:33, el que acabamos de leer, pero te lo voy ahora a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice. Dice, lo más importante, o sea, en la otra dice, busquen primero. Aquí dice, lo más importante, o sea, lo primero, protos, es que reconozcan a Dios como único rey. Escucha eso. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Es el mismo pasaje. Pero aquí reino tiene que ver con reconocer a Dios como tu único rey. Y justicia tiene que ver con vivir una vida que refleja la voluntad de Dios. Entonces, explicándonos un poco mejor, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios tiene que ver con darle a Jesús la posición que a Él le corresponde en nuestra vida. Es la posición de rey. Cuando tú buscas el reino de Dios, esto significa invitar a Jesús a pasar de ser un ingrediente importante de tu vida a ser el centro de tu vida. Tiene que ver con pedirle que Él dirija tu vida, determine tus decisiones, dirija tu caminar. Buscar el reino es esa persona que entiende que Jesús no está simplemente como algo importante en su corazón, sino Jesús es el centro de su corazón. Que todas las decisiones del corazón giran en torno a ese Jesús que está ahí entronado en el centro del corazón. Tus pensamientos giran en torno a la manera de pensar de Dios. Tus deseos giran en torno a los deseos de Dios. Entonces, cuando tú tomas la decisión de dejar de dirigirte a ti mismo, cuando tú tomas la decisión de dejar de autodirigirte y le entregas el control y la dirección de tu vida a Jesús, eso es buscar el reino de Dios. Porque a veces nosotros vemos esto de una manera abstracta, pero hay una manera concreta de hacerlo y básicamente rendirse. Es decir, Padre, en este 2022 no va a ser como yo quiero. No voy a buscar simplemente lo que quiero. Padre, yo quiero que en este 2022 tu Hijo Jesús tome el timón de mi vida y Él me lleve. O sea, quiero madurar, quiero salir del vivir haciendo lo que a mí me gusta y lo que a mí me complace para vivir, para hacer lo que a ti te complace. Hay un pasaje en la Escritura tremendo cuando Jesús le habla a Pedro. Le dice, Pedro, cuando eras joven, la palabra joven ahí es inmaduro. Cuando eras joven, dice, te vestías como querías e ibas donde querías. O sea, quiero decirte algo, en la Biblia la independencia es un síntoma de inmadurez, no de madurez. En la sociedad usualmente una persona independiente se ve como madura. Mira lo que es independiente, él no depende de nadie, siempre ha hecho lo que le da la gana, él vive solo. Y nosotros vemos eso como madurez. En la Biblia la independencia no es síntoma de madurez, es síntoma de inmadurez. Es la persona que nadie lo puede dirigir, que nadie lo puede gobernar, que siempre hace lo que quiere y es como vivir con una rebeldía permanente por dentro. ¿Qué dice? Le dice Jesús a Pedro, pero Pedro, cuando seas viejo, esto quiere decir cuando seas maduro, porque ahí la palabra no es viejo de vejez, sino de madurez. Dice, extenderás tus brazos. ¿Qué es lo que está diciendo? Te rendirás. Dice, otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. En la Biblia, la dependencia de Dios es síntoma de madurez, no la independencia. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, estamos hablando de personas dependientes de Dios, que no se autodirigen, que no viven para autocomplacerse, sino que han madurado y han aprendido a vivir para complacer al Padre y a dejarse dirigir por Dios, el reino de Dios. En este 2022 tienes que buscar lo primero, y lo primero es soltar el control de tu vida en las manos de Dios. Y lo segundo
su justicia. Y justicia significa honrar a Dios con nuestra manera de vivir. Justicia significa, qué lindo esto, que nuestra forma de vivir hable bien de Dios. Nosotros en Iglesia creemos que el amor de Dios es incondicional. En Iglesia Miami creemos que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para tus hijos. En Iglesia, en la familia Iglesia, predicamos un Dios de gracia, un Dios que nos ama incondicionalmente, pero eso no quiere decir que nosotros no anhelemos vivir vidas que honren al Padre, que hablen bien de Él. Yo he entendido que yo no vivo para defender el testimonio de Dios. La figura de Dios no depende de si yo me porto bien o me porto mal. Pero la Biblia dice que yo le amo porque Él me amó primero. Y yo he entendido que mi amor es una respuesta a conocer su amor que fue primero por mí. Pero la manera como mi amor a Dios se expresa es en una vida que le honra, que habla bien de Él. Una vida que expresa y refleja no solo su amor, refleja sus maneras de pensar, refleja sus diseños, y que hace que cuando otros se relacionen conmigo puedan ver el corazón de Dios, la vida de Dios, los diseños de Dios a través de mi manera de hablar, de mi manera de actuar, de mi manera de decir, mi manera de tratar a las personas. Entonces, cuando yo aprendo a soltar el control de mi vida y decir: Señor Jesús, dirígeme. Señor Jesús, aquí estoy. ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Y cuando yo digo: Señor, yo quiero que mi vida te honre, o sea, enséñame a vivir, a hablar, a tratar a la gente, a amar, a ser generoso, a ser compasivo. Enséñame a vivir de una manera que te honre. En ese momento yo estoy colocando primero el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice que para Dios eso es lo primero. En este 2022 te quiero invitar a colocar primero, lo mejor que puedes hacer para garantizar un 2022 exitoso es colocar a Jesús primero en tu corazón. Acuérdate, no es buscar únicamente, es buscar primero, es priorizar y es darle a Dios el lugar que Él se merece en tu vida. Quiero terminar diciéndote que cuando tú decides darle la dirección de tu vida a Jesús, en ese momento, o sea, si tú quieres, tú dices: ok, ¿cómo yo hago esto de manera práctica? ¿Cómo hago esto de manera práctica? Es importante que inviertas en tu vida espiritual. Porque esto no es algo que sucede solo por osmosis, esto comienza con una decisión. Pero hay acciones que permiten o que promueven esta decisión de colocar a Jesús primero. Y te permiten vivir una vida que es congruente con esta decisión. Y tiene que ver con invertir en tu relación personal con Dios. Yo no puedo decir que Jessie, mi esposa, es primero en mi vida si no paso tiempo con ella y decido poner a todo el mundo por encima de ella. A veces los pastores nos pasa mucho eso, que decimos que la familia es primero, pero realmente el ministerio está primero. Entonces yo quiero ser congruente con el amor que yo le expreso a mi esposa. Por lo tanto, eso quiere decir que si Jessie es primero en mi agenda, es primero en mi inversión de tiempo y lógicamente primero en mi inversión de recursos, te lo puedo asegurar. Y a las mujeres yo sé que les encanta eso. Entonces, si tú estás diciendo que Jesús es primero para el 2022, implica invertirle tiempo, invertir tiempo en tu relación con Él, pasar tiempo con Él, hablar con Él, invertir en sus cosas, estar en una comunidad, ser parte activa de esa comunidad. Tú eres parte de Iglesia, quiero invitarte a que entonces te involucres de manera activa en las cosas de Iglesia. Involúcrate en las actividades que hacemos, porque eso significa que has puesto a Dios primero, porque la familia de Dios es parte, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es que abandones a tu familia por estar todo el día metido en la iglesia, pero es entender que sí debes involucrarte en lo que está pasando aquí. Es ser parte de los e-groups, de los grupos pequeños. Si eres un joven, ve al grupo de jóvenes, reúnete con ellos, sal a divertirte con ellos. ¿Por qué? Porque tú has entendido y has decidido que en el 2022 tú vas a colocar a Dios y a su reino primero. Yo quiero hacer una oración por ti, sobre todo para este nuevo año. Padre, yo te quiero dar gracias por cada persona que está mirando en este momento, mi Dios. Quiero darte gracias, Padre, porque nos permitiste pasar este 2021 de manera exitosa. Algunos, Señor, llegaron un poquito golpeados al 22, pero aquí estamos, Padre. Te doy gracias porque nos has guardado, porque nos llevas en tu mano, Señor, nunca nos sueltas. Y quiero pedirte una bendición especial para este 22. Padre, quiero pedirte que
todos aquellos que me están viendo puedan en su corazón ponerte primero a ti. Primero lo primero, tu reino, Señor, tu gobierno, tu dirección y tu justicia. Señor, una vida que te honra, que manifiesta tus formas, que manifiesta tus diseños, que habla bien de ti, Señor, que le habla a otros bien de ti y que avanza tus propósitos. Y yo declaro, Señor, que en la medida que esto suceda, todo lo demás será añadido, Señor. Tomamos la decisión de sacar del centro de nuestro corazón nuestro sustento, el solucionar, el proveer, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber, de qué vamos a vivir. Y entendemos que eso no debe ser lo primero. Esa es la añadidura, te ponemos primero a ti. Y yo declaro, Padre, que el 2022 es un año maravilloso, el año del siempre más. Que Dios te bendiga.